el circo. Todo fue así porque convenía a algunos personajes poderosos. Después empezó a ser conveniente para muchos más, y el asunto se convirtió en un auténtico circo, ya por una multiplicidad de intereses, económicos, empresariales, políticos, personales, de fama y reconocimiento, de venganza, etcétera, estaban para ese momento subidos en el tren del circo. Reporteros vengativos, lanzadores de cuchillos, mujeres barbadas lanzafuegos, la arpía con la lengua más larga del mundo, osos políticos gordos bailadores, periodistas tocadores del pandero, payasos de productores de mediocridades, leonas en celo, gatas salvajes de Tailandia, jueces comparsas bisexuales, policías corruptos funambulistas, procuradores contorsionistas, la mujer serpiente, la más venenosa del mundo, ejecutivos equilibristas, jefes de policía ciclistas, hombres bala dirigen noticieros, malabaristas de compañías de discos, madres cuervas de rapiña, y el asunto siguió creciendo, alimentado por el interés de muchos para que creciera, y creció más aún. El 20 de marzo del 2000, Gloria, en su declaración ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, señaló la persecución y ataques que era objeto por parte de TV Azteca, y al explicar las razones por las que no había firmado con ella su contrato de exclusividad, cláusulas leoninas, propuesta de evasión fiscal, dinero de dudosa procedencia y cuentas ofrecidas en las Islas Caimán, paraíso fiscal, tocó fibras demasiado sensibles y especialmente delicadas para una empresa y unos ejecutivos que en esos momentos, y desde hacía meses, eran investigados e interrogados por sus posibles nexos con el narco, con políticos del negro sexenio anterior y con asesinatos como el del locutor Paco Stanley. Aunque visiblemente en la superficie, la reacción fue mesurada. Por lo bajo, la campaña se intensificó. Eran ya presiones fuertes de tipo policiaco y judicial contra las jóvenes detenidas, supuestas cómplices de los supuestos delincuentes, combinadas con propuestas económicas, contractuales, laborales, etcétera, para convencerlas de que testificaran en contra nuestra. Por un lado te encarcelo, presiono y asusto, por otro te ofrezco libertad, fama y dinero. Una estrategia de amenazas, presiones y ofertas que buscaban resultados, y los obtuvieron. Ante la falta de hechos reales, concretos, comprobables, demostrables, el circo necesitaba por lo menos crear testigos de los supuestos delitos, y los fueron consiguiendo y construyendo. El asunto creció más, cuando aquellas que habían hablado de mi inocencia, de mis buenos tratos y decencia, y que me habían hablado a la cárcel y al hospital expresándome su amor, su afecto, su cariño, y me escribían cartas comentando, entre otras cosas, que los de la Procuraduría las habían sacado de Brasil ilegalmente y con engaños, que las amenazaban, presionaban, les hacían propuestas para liberarlas a cambio de acusarnos, cartas diciéndome que me habían pintado un cuadro, que me extrañaban, que me necesitaban, me habían mandado regalos, libros y cartas mediante los abogados, y cartas más íntimas diciendo que querían venir a bajarme la fiebre o darme masajes ahí para que recobrara la movilidad. Así decía una, o que se les había regularizado la regla y tenían otra vez mucho vello en el cuerpo. Así decía otra. Fueron cambiando sus declaraciones y luego cambiaron sus actitudes y hasta sus recuerdos. Si te vi, ni me acuerdo. Las supuestas testigos, acusadoras reclutadas, fornicadoras arrepentidas, viajeras inalcanzables en retiro, inocentes cristianas convertidas, hicieron mucho más daño al cambiar, a partir del segundo semestre del 2000, sus declaraciones originales y verdaderas por falsas, con el fin de librarse de responsabilidades, salir de la cárcel, maquillar su imagen familiar y pública, robarnos, quedarse con nuestras cosas, terrenos, casas y dinero a placer, y ganar dinero cambiando de posición moral como quien cambia de ropa, y lo hacían con la misma facilidad con que antes se la quitaban. Hicieron mucho daño, pues confundieron al público y a las autoridades, ofreciendo una visión desde dentro, supuestamente real, que mezclaba algunos datos ciertos con verdades a medias y con infinidad de mentiras completas, por lo que todo resultó creíble para la mayoría de la gente. Y lo más triste, lo hicieron con el sorprendente pretexto de advertir a las jovencitas incautas. Ellas, que 6, 8 meses antes paseaban por el mundo y juntas se carcajeaban en la cama, el tren del circo contaba con un vagón más,
el de las zorras amaestradas. Era curioso, por no decir grotesco, ver cómo la mayoría se alineaba poco a poco en el trayecto en que, para no quedar sola y aislada en la farsa insostenible, hizo colocarlas con su proselitismo de fachada pseudomoralizante, la que había escrito el primer libro. Nos acusaron de las mismas falsedades, todas calcadas de aquellas dichas, por la que asumió la patética distinción de ser la primera en develar sus intimidades, prejuicios, complejos y proyecciones psicológicas. Tal contubernio con esas muchachas, que supuestamente habían quedado deshechas para toda la vida por las supuestas terribles experiencias vividas con nosotros, fue logrado a lo largo de meses, de pláticas de convencimiento, en visitas domiciliarias y cuando asistían juntas a fiestas, bailes, centros de diversión y discotecas. Las pláticas fueron convenientemente aderezadas con la promesa del dinero que las esperaba si se subían al vagón comunitario, regalías autorales, pago por entrevistas y programas de televisión, participación en telenovelas y demás. Habría que preguntar quién pagó sus carros nuevos, sus cambios de casa, su ropa nueva, en fin, el sustancial cambio económico que mostraron sus familias cuando ellas dejaron de ser acusadas o cómplices para convertirse en acusadoras y víctimas. Y como el negocio, las autoridades y los medios continuaban ofreciendo tranquilidad, libertad, fama, dinero, contratos, posición, reconocimiento social, lavado de imagen moral pública, como en los programas de protección de testigos, y medallitas de honor a las que como aquellas supuestas, sorpresivas, repentinas y sospechosas mensajeras de Santa Eduviges y salvadoras de la juventud, se decidieran y me o nos acusaran, era de esperarse que aparecieran vagones que se añadieran al tren. Por ejemplo, el de las llenas voladoras, aquellas que permanecen a distancia, hasta en otros países, viendo la oportunidad de devorar cadáveres, literalmente, de alimentarse de carroña, convirtiendo su relación con Gloria, pasajera y lejana en algunos casos, en otros quizás más prolongada, pero igualmente lejana, en supuesta patente de autoridad para hablar de monstruosidades tan absurdas como inexistentes. ¿Está completo el tren? Lo dudo. Mientras haya oportunidad de hacer dinero, ser alguien, figurar, abandonar lo gris de esas existencias, salir de la mediocridad, o por lo menos intentarlo, cambiar de piel como las víboras, o al menos de apariencia como los camaleones, tener 15 minutos de fama, ser palmeados en la espalda al sentir el roce de la gloria. Habrá personas felices de subirse al tren, aunque ello represente continuar indefinidamente con la injusticia ignominiosa que nos mantiene a 3 inocentes en la cárcel y a otra persona en libertad bajo fianza, bajo 3 únicas acusaciones, montadas y sin fundamento. Lo he dicho, lo digo y lo repetiré, pues es la verdad, que nosotros no violamos, raptamos ni corrompimos de ninguna manera a Karina Yapor ni a nadie. Y a pesar de lo absurdo y surrealista, el asunto ha crecido y seguirá creciendo. Se han violado y se siguen violando nuestros derechos y las garantías constitucionales esenciales. Son incontrolables las irregularidades e ilegalidades contenidas en los expedientes de los procesos relativos a nuestro caso, en los procesos de las personas acusadas junto con nosotros, en los procedimientos que llevaron a nuestra aprehensión y en cada uno de los pasos dados por autoridades, funcionarios y particulares que nos acusaron para conseguir nuestra prisión y condena pública. Aquella condena, supuestamente legal, que podría seguir, pues hemos sido condenados múltiples veces, pública y decididamente, por el juez, por algunos de los medios y por parte de la opinión pública, con base en suposiciones, chismes, rumores y acusaciones falsas. En uno de los casos con más contaminación por elementos extralegales del que se tenga noticia, contaminación que cualquier país que respete el Estado de Derecho y se apegue a las leyes habría anulado ya por el mismo hecho, aún sin comenzar nuestro proceso. Pues así es.